Pues bien, Radio Escuchas, pues hoy vamos a tocar un tema que, pues en lo personal, se me hace un tema muy padre, pero pues también a la vez, pues es un tema muy amplio, que es sobre la eternidad en sí, ¿no? Y pues algo que pude encontrar sobre la eternidad, miren, les voy a leer, dice eterno de latín a eternus, que describe aquello que no posee principio ni final. Está asociado con lo que no tiene límites y lo infinito. Esta eternidad está vinculada a una existencia que no está enmarcada en un tiempo. Y bueno, pues yo creo que para todos entender eternidad es un poquito complejo, porque pues los humanos en sí vivimos en algo que es temporal, en un tiempo que es cronos. Y relacionarlo con lo que es Dios, que es lo que nosotros queremos tocar, es algo que Dios sabemos que nos va a hablar en esta hora. Y aún si tú tienes algunas dudas después del programa, tú puedas preguntarle a Dios y buscar ahí en su palabra qué es lo que Dios te quiere decir a través de todo lo que podemos hablar. Y un versículo, bueno, antes de pasar, queremos enfocarnos un poquito en lo que es Dios. Dios es eterno y sabemos que Dios existe y que no está sujeto a un tiempo y no está sujeto a cosas materiales. Él vive en la eternidad y de hecho pues su palabra nos marca, ¿no? Hay un versículo en Juan 17:3 que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y pues no sé si alguien quiera comentar algo sobre este tema, de este lado, Alexa. Pues mira, yo coincido contigo en que podríamos definir eternidad como algo que no tiene principio ni fin, ¿no? Y yo leía en los Salmos que nos hablaba algo acerca de la eternidad de Dios, diciendo en el Salmo 92, dice, antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Y yo me ponía a pensar como, ¿por qué siempre marca como que no tiene principio ni fin? Porque a lo mejor en nuestra mente finita de humanos, pues es difícil pensar como que algo exista que no haya tenido un principio, ¿no? O que no tenga fin, sino que aquí la palabra nos está diciendo que siempre ha existido y que siempre va a continuar, ¿no? Va a continuar existiendo. Y déjame decirte una cosa, yo creo que la Biblia no trata de estar probando la existencia de Dios y en qué tiempo, porque a lo mejor sería muy difícil que nosotros pudiéramos comprender todo el contexto que lleva la palabra eternidad, sino que simplemente comienza desde que tú abres tu Biblia en el Génesis, el primer versículo del primer capítulo dice, desde el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? O sea, ya estaba Él, ya existía Él, y con eso empieza, ¿no? Entonces, toda esa duración como que se extiende sin límites hacia atrás o hacia adelante. Es como que a veces podemos decir que no lo comprendemos, pero es algo que no va a ser difícil que tú lo comprendas cuando Dios ya está en ti y ha depositado ese entendimiento que a lo mejor tú no tenías como humano, pero que el Espíritu Santo te va ayudando a comprender esas cosas, ¿no? Entonces habla que no hubo ni habrá jamás un tiempo, ni el pasado ni el futuro en donde no esté Dios, porque Él no está limitado por un tiempo humano, ¿no? Así es. Así es, y mira, una de las características que me encanta de Dios es el hecho de que Él es un Dios eterno que está por encima del tiempo. Y muchas veces nosotros, al ser personas que nos sujetamos al tiempo, y lo vivimos desde lo más práctico, ¿no? La vida cotidiana. Ya estamos en agosto
Y una de las primeras cosas cuando te das cuenta que ya terminaron los meses es, el año está pasando volando, ¿verdad? Miras hacia atrás y dices, ¿pero qué he hecho? No he hecho nada, ¿no? Tenías a lo mejor esos buenos propósitos a principio de año y te das cuenta que ni has hecho nada, ¿verdad? Que los propósitos ya se perdieron y que el tiempo parece que está volando. Y dice la Biblia que la vida del hombre es como una hierba, que en un ratito la ves verde, bonita, grandota y al otro día se seca. Y nuestra vida es muy limitada, nuestra vida es demasiado corta, pero algo que me gusta de Dios es que Él es un Dios eterno, es un Dios que está por encima del tiempo y que Él lo sabe absolutamente todo, y esto me da mucha confianza en muchos aspectos. Y te lo voy a poner como un ejemplo. A veces podemos atravesar situaciones complicadas, pero el hecho de que Dios es eterno y que dice que todo va a estar bien, me hace sentir esa seguridad que solo Dios me puede dar, porque Dios ya vio el futuro, Dios ya vio cómo se va a terminar ese problema, Dios ya vio cómo se va a terminar esa situación, y Él me dice que las cosas si yo confío en Él, las cosas van a servir para mi bien, porque eso es lo que dice la Biblia, que todos los que aman a Cristo, ¿verdad? Todas las cosas les sirven para bien, y como Dios está por encima del tiempo, yo puedo confiar en Él, porque Él ya vio el resultado final, Él ya vio el fin de la película, vamos a llamarlo así, y cuando nosotros confiamos en Él, ese fin tiene un buen final. Entonces hoy te quiero dejar esto, que tú puedas confiar en ese Dios eterno, en ese Dios que no se sujeta al tiempo, ese Dios que no se está tronando ahorita los dedos y está sudando, ¿verdad? Pensando, chin, ¿y cómo le ayudaré a este pobre fulano que tiene este problema en este momento? No, Dios es eterno y va mucho más allá de nuestros problemas, va mucho más allá del tiempo que hayamos perdido, del tiempo que necesitemos. Él es un Dios eterno y eso me da mucha seguridad. Y mira lo que dice Hebreos 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esa es una confianza que, como decía Alexa, si el Espíritu Santo te la revela, vas a poder vivir más tranquilo y vas a poder enfrentar situaciones complejas en tu vida con la seguridad de que Dios no cambia y Él siempre estará ahí para ti. Así es. Nuestro amigo Jimmy. Y retomando un poco lo que decía Alexa de Génesis, cuando Dios crea el universo, ¿no? Entonces en Génesis nos marca desde el primer capítulo de cómo fue la creación de este universo, pero específicamente en el capítulo 2, párrafo 7 nos dice, entonces Jehová formó también al hombre, ¿no? Entonces crea la tierra, crea el universo y crea al hombre. Y también nos dice en el párrafo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo que de todo árbol del huerto podrá comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que él comiere ciertamente morirá. Entonces también nos dice, ¿no? Que creó al hombre con eternidad, pero le dijo solamente un mandato: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás. Y yo creo que esa muerte no fue física, ¿no? Porque ciertamente comió de ese árbol, pero no murió físicamente, sino lo que fue muriendo fue espiritual y emocionalmente, ¿no? Más espiritual. Desde ese momento que él ya no cumplió ese mandato que Dios le había puesto, empezó su muerte espiritual, ¿no? Entonces me venía mucho a la mente eso cuando Alexa tocó el principio, ¿no? En Génesis, y va a la consecución con la creación del hombre, pero también de ahí empieza la muerte espiritual por no obedecer a lo que nos había dicho Dios Padre, que de ese árbol no deberían de comer. Así es. Sí, y mira, todos los hombres tenemos, alguna vez escuché esta frase, que todos los hombres estamos, nuestro corazón marcado con eternidad. Es decir, todos vamos a ser eternos. La cuestión es si esa eternidad la vamos a pasar con Dios o no, porque solo hay de dos. Y es ahí en donde entra el conocer a Jesús, el desear estar con Él y el querer estar una eternidad con Él. Porque, pues, como algunas veces les hemos dicho en otros programas, esta vida aquí es temporal, pero ya también estamos empezando a vivir esa vida eterna conociendo a Jesús. Y eso es algo que nos mueve aún estar aquí compartiendo contigo estas principios, estas palabras que vienen de Dios. Y bien, como ahorita estaba diciéndonos Jimmy, entró el pecado y vino Jesús a rescatarnos. Quiero decirte este versículo en 2 de Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador,
para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Yo creo que te lo leí y yo creo que sabes a quién nos estamos refiriendo, ¿verdad? A Jesús. Así es, pues vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. Un versículo que está en 2 de Corintios 5:21, se los quiero leer en una traducción que se llama Nueva Traducción Viviente, y dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y bueno, yo no sé en su caso, yo les platico que yo cuando leí estas cosas decía, pues qué padre que Jesús murió por mí, pero pues yo no se lo pedí, yo no, como para qué, no, yo soy bien buena onda, para qué voy a querer que Jesús se muera por mí, gracias, pero hay que entender que todos nos traemos por naturaleza esa maldad que nos lleva a no poder estar en esa relación con Dios, y necesitamos a Jesús. Por eso es que Jesús pagó ese precio para que podamos estar delante del Padre y el Padre te reciba bien, sin ningún pues como rechazo o crítica, nada, todo es perfecto gracias a Jesús. Entonces, esto nos va a llevar a eternidad. Todos los temas que aquí toquemos con ustedes siempre van de la mano con eternidad. ¿Y por qué vamos a esto? Porque el punto es que solo con Jesús vamos a poder pasar una eternidad perfecta. Porque si no es con Jesús, entonces nos espera todo lo contrario. Y quiero recordarte, o no sé si ya alguna vez has leído acerca de cuando Jesús va a ser entregado y ya va a pasar a ese tiempo de que sea crucificado, pero él antes estaba hablando con el Padre, y él está diciendo al Padre: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Y miren, esto es el punto que les decíamos, es Jesús por quien vamos a poder pasar esa eternidad con el Padre, conocerlo a Él. Así es, y pues algo que ahorita me quedé pensando, Jaime nos estaba recordando la parte de Génesis, donde Dios nos hizo su imagen y semejanza, en el capítulo 1:26 podemos encontrarlo, y más adelante dice en el 2:7 que Él sopló espíritu sobre el hombre y le dio vida, le dio de su mismo espíritu, y es algo que es algo muy padre, porque nosotros estábamos diseñados para estar con Dios, nosotros estábamos diseñados para habitar y tener una relación con Él, pero el hombre, como todos sabemos, pues pecó contra Dios, desobedeció y fue sacado de lo que era Dios. Está fuera de lo que es Dios, y todo lo que está fuera de Dios pues en sí es muerte. Y pues podemos encontrar en Romanos 6:23, ¿no?, que la paga del pecado pues es la muerte, y no solamente pues de esa muerte espiritual que tuvimos, sino que ahora de una muerte física, porque ya vivimos dentro de un tiempo cronos, en un tiempo que en algún momento va a terminar. Y es para ponernos a pensar, amigos que nos escuchan, porque mucha gente no quiere saber de Dios en estos días. Mucha gente se hace la idea de que Dios no existe, de que Dios no es eterno, y se hace muchas cosas, ¿no? Ahora con tantas ideologías, pues el mundo se está desviando todavía más. Recuerdo ahorita por ahí un WhatsApp que me llegó sobre la hija de Billy Graham, que le decían que por qué el mundo estaba así. Un periodista le preguntaba y ella respondía que antes en las escuelas se hablaba de Dios, antes en los negocios se buscaba de Dios, en todos los lugares se buscaba de Dios, y el humano solo fue quitando a Dios de sus lugares, del lugar que le correspondía, no fuimos dando prioridad a otras cosas. Y yo tengo aquí en Marcos 10:17 algo que yo encontré sobre un joven rico, y te lo voy a leer así para que
vayamos viéndolo. Dice, Jesús salía ya para seguir su camino cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. ¿No conoces los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió, Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo, una cosa te falta, anda, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Y es algo que a mí me pegaba porque, en pocas palabras, Jesús le está diciendo, despójate de todo. Tienes cosas que te distraen, tienes cosas que tú adoras incluso con lo que tienes, y quiero que me des a mí el primer lugar, quiero que me sigas. Le dice, ven y sígueme. No le dice que siga otra cosa, que siga a él. Pero la verdad es que tenemos que dejar atrás todas esas cosas que nos están distrayendo, todas esas cosas que tenemos como primer lugar, porque el primer lugar siempre va a ser Jesús. No sé si quieras comentarnos algo. Así es, y mira, una de las declaraciones más atrevidas que hizo Jesús cuando estuvo entre nosotros está en Juan 11:25, y fíjate lo que dice. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Mira, y probablemente todos los filósofos que hay en la actualidad llegan a la misma conclusión, ¿no? Que la vida es lo que es el ahora, ¿no? Que no te preocupes, que tú vivas la vida, pues, como quieras. Incluso por ahí hay un ateo muy famoso en Canadá que en algunos camiones ponía, ¿sabes qué? Disfruta tu día, porque probablemente Dios no existe y tal vez esta sea la única vida. Pero, ¿sabes? El hecho de que la muerte sea el final para nuestras vidas es algo realmente trágico, y el hecho de que alguien te diga, pues disfruta porque al fin y al cabo te vas a morir, no le da esperanza absolutamente a nadie. Pero la Biblia habla de algo diferente, y es el hecho de que después de la muerte sí hay algo. Y por ahí Montse nos decía, y hay de dos opciones: o estás con Dios, lo que conocemos como ir al cielo, pero al fin y al cabo el cielo es Jesús, o estar apartado por Él en la eternidad. Y sabes, algo que me encanta de Jesús es que Él vino a reconciliar esa relación que teníamos quebrada con el Padre para darnos acceso a esa vida eterna. Así es, Biblias. Así es, y mira, aquí nos hacían una pregunta, nos llamaba una persona y nos decía, ¿cómo puedo mantener la fe en Dios cuando pasamos un mal momento? Y lo primero que te voy a decir es, los problemas inevitablemente van a llegar. O sea, cuando nosotros creemos en Jesús no significa que no vamos a tener momentos duros, no vamos a tener situaciones complicadas, pero como en el principio del programa les decía, pero tenemos una esperanza firme. Y esa esperanza firme es que sobre toda situación Cristo ya venció, incluso hasta la muerte. Porque muchos de nosotros podemos tener el mayor de los miedos tal vez que tiene el ser humano es a morirse, ¿no? A decir, chin, mi vida va a terminar y ahora qué va a pasar. Y contra eso pues no hay una solución humana que lo pueda arreglar. El dinero no puede arreglar esa situación, la fama no puede arreglar esa situación, porque cuando nos llega la hora, pues nos llega la hora, o cuando tenemos situaciones difíciles, a veces no las podemos evitar. Pero cuando tenemos una esperanza firme en lo que Cristo ya hizo y lo que Cristo ya ganó por nosotros, entonces nosotros podemos echar mano de eso. Y alguien que lo practicaba mucho en la Biblia era un hombre llamado Pablo. A Pablo lo azotaron un montón de veces, al final lo acabaron decapitando, pero tú puedes leer sus cartas y él siempre está contento, siempre está con esa esperanza de que la eternidad está próxima para él, que él está ganando ese premio supremo que es Jesús. Y él llega a la conclusión de esto, que en el mundo vamos a tener problemas, pero Cristo ya venció sobre todas esas situaciones. Entonces, te lo voy a poner con otro ejemplo para que me puedas entender. Quiero que te imagines esto. Que tú eres una persona muy pobre, que vives en la calle, y que un buen día alguien se acerca y te dice, ¿sabes qué? Se acaba de morir un tío lejano tuyo y te acaba de heredar miles y miles y miles y miles de millones de dólares. Pero ¿sabes qué? Tu herencia te la vamos a dar hasta la próxima semana. Si tú realmente crees eso,
probablemente esa semana que vivas en pobreza y por más dificultades que puedas atravesar, se te van a hacer nada porque vas a esperar una herencia increíble. Y eso es lo que Jesús nos promete. Aún a pesar de esas situaciones difíciles, Él ya nos dio la vida eterna. Él ya venció sobre esos problemas. ¿Cómo puedes mantener esa fe? Es tu pregunta. Yo te diría aférrate a esa promesa de que Dios ya venció, ya pagó por nuestros pecados, que sobre toda cosa su sangre ya venció y que no hay pecado que te pueda alejar de Él. Y aún en la muerte tú ya eres más que vencedor porque has creído en Él, y el día que Él venga por segunda ocasión tú vas a subir a los cielos junto con Él y vas a disfrutar una eternidad con Él. Así es. Jimmy, ¿nos quieres compartir algo? Y en ocasiones muchos de nosotros, cuando no conocemos de Dios, buscamos la eternidad en cosas, en creencias o en ideologías de personas equivocadas. Sí es cierto que yo creo que el mayor temor de todo ser humano es la muerte. No hay uno solo que no sepa que ese será nuestro destino, ¿no? La muerte física tal vez, pero nosotros hablamos de una eternidad espiritual. Entonces, de igual modo, les compartimos nosotros este regalo de salvación que nos ha hecho Jesús, porque es el camino correcto. Si alguno de ustedes alguna vez ha caído en alguna ideología o creencia falsa o está buscando esa eternidad en cosas que no vienen de Jesús, pues yo les digo que están totalmente equivocados, ¿no? Porque el único camino hacia la eternidad es Jesucristo. ¿Y cómo podemos conocer más de Él? Por medio del Espíritu Santo. Y algo muy cierto que nos comentaba Hugo en un momento, es que a veces por los problemas que tenemos, las tribulaciones que tenemos, es cuando más nos alejamos de Él, ¿no? Y en Apocalipsis 2, versículo 10 nos dice: no temáis nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echa a algunos de nosotros en la cárcel para que sean probados y tengan tribulaciones. Sean fieles hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y en el 11 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo les dice. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué nos dice aquí específicamente de la segunda muerte? Porque cuando nosotros conocemos a Dios, muere todo ese ser de pecado, ser maligno que nosotros teníamos anteriormente. Y la segunda muerte que sufrimos nosotros después de conocer a Jesús es la muerte física, pero ahí es donde viene el regalo de la eternidad y de esa eternidad espiritual junto con Dios en el cielo. Así es, Alexa. Y mira, yo te quiero compartir también esto que es muy importante, que se trata de la eternidad del Dios Trino. Y Dios Trino quiere decir que son tres en uno. Quiero leerte en Mateo capítulo 3, que va desde el versículo 13 hasta el versículo 17, donde nos habla la palabra del bautismo de Jesús. Y ahí podemos ver la manifestación de la Trinidad. Y quiero leerte este versículo 16 que va así: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y mira, punto número 1. Aquí está Jesucristo, que declara que Él es igual al Padre y que está siendo bautizado en el río Jordán por Juan. Luego el punto número 2 es el Espíritu Santo, que también es igual a Dios, y en este caso baja representado como una paloma sobre Jesús. Y el punto número 3 es que el Padre declara que está muy complacido en su Hijo amado. Y entonces en este pasaje podemos ver estas tres personas divinas e iguales, ¿no? Entonces la Trinidad explica que estas tres personas existen en tal unidad que son un solo Dios. No hay tres dioses, sino que los tres son uno mismo. Entonces el Hijo y el Espíritu Santo han asumido estas condiciones humanas, como comentaban hace rato, que se hizo hombre y se hizo pecado para pagar el precio que nosotros merecíamos, ¿no? El precio que nosotros teníamos que pagar por estar en esa condición de pecado que nos separaba de Dios y que no podíamos estar en esa comunión y en esa relación con el Padre. Entonces podemos ver aquí que también, más allá de decir, no, pues como hace rato decíamos, no, pues es que yo de
de que he pecado, yo no me siento que haya hecho cosas malas, sino que en esa condición nosotros tenemos que reconocer que necesitamos de Dios. Así es. Monse. Y sabes, dentro de lo que decía Alexa, ella mencionaba al Espíritu Santo, y con él de verdad toda nuestra vida aquí temporal cobra otro sentido, y es algo que hace muchísimo la diferencia a la persona que está en Cristo y a quien sí está en Cristo, porque el Espíritu Santo está para ayudarte en todo momento. No sé, ahorita la persona que habló preguntando acerca de cómo mantener su fe, la fe ya la tienes, ya es tuya, ya es algo que Dios ha depositado en ti, y no, la fe no va a ser para que sea como tu magia con la que se va a solucionar todo, pero de ahí te vas a agarrar para que esté Dios contigo, para que el Espíritu Santo esté fluyendo en ti en medio de esas pruebas. Yo te quiero platicar. Precisamente hace 8 días pasé ahí un momento difícil con mi mamá y estuvimos en el hospital, y pues ahí se sienten momentos muy difíciles. Llegaron varias personas que estaban, que habían pasado una balacera, y bueno, era como el caos. Y yo veía y decía, ay Dios, ¿cómo puedo ayudar a todos ellos? Y Dios de verdad me dijo, el Espíritu Santo. Y de verdad tener al Espíritu Santo te lleva a vivir a otro nivel, cualquier situación, cualquiera, sea de muerte, sea de vida, sea de problemas económicos. Entonces, con Él ya tenemos al mejor ayudador. Y a esa persona que nos habló, confía en Él, habla con Él, pídele ayuda a Él, porque Él va a ser quien mejor te pueda ayudar. Así es, amigos. Y pues un versículo que a mí siempre me ha pegado mucho, y creo que muchos lo conocemos, que es Juan 3:16, que dice que Dios nos amó y entregó su vida por nosotros. Y de verdad es algo a veces que nos vuela la cabeza, como decimos, porque no entendemos cómo nosotros, siendo tan pecadores, siendo tan viles en nuestra condición, Dios pudo mirar hacia nosotros y decir, yo les voy a dar una oportunidad y voy a mandar a mi hijo para crear un puente, para crear una reconciliación, para que ellos puedan regresar a casa. Acuérdate que nosotros, como decíamos al principio, estamos diseñados para estar con Dios y solamente vamos a regresar a casa, pero en nosotros está, como nos decía Monse, tú quieres estar dentro de o fuera de, porque no hay de otra. Dios existe, es algo absoluto, aunque digamos que no existe, aunque salgan filosofías, Dios siempre va a existir. Y no sé si nos quieres comentar algo. Así es, y mira, y quiero hacer énfasis en el tema del pecado. Muchas veces, y bien lo decía Monse, a veces hacemos todo eso menos, y lo que necesitamos es que el Espíritu Santo nos muestre nuestra condición. Yo igualmente lo digo, yo no me sentía una persona pecadora, o sea, yo decía, bueno, o sea, tú ves las noticias y de pronto ves esas personas que hacen cosas tan terribles, ¿verdad? Y tú dices, no, pues yo no soy como ellos, o sea, yo no sé como por qué necesitaría salvación, tal vez ellos necesitarían salvación, pero yo no creo que sea malo. Pero sabes, un día Dios me reveló la condición pecaminosa que tenía, y te lo voy a poner tan sencillo. Dios es un Dios santo y Dios es un Dios perfecto, y con Él no habitan personas medio buenas, medio moralmente, entre comillas, pues que más o menos ahí la van pasando. Y mira, Carlita alguna vez, una colaboradora, nos ponía este ejemplo. Imagínate que hoy mueres y que estás enfrente de Dios. Tú con toda la autoridad le dirías a Dios, ¿me merezco el cielo? ¿Me merezco pasar porque no me he equivocado, porque nunca he pecado, porque soy una persona buena? ¿Tú le dirías eso a Dios? ¿O realmente llegarías a la conciencia de que no eres la persona tan buena que crees que eres? Pero sabes, no te venimos a decir que te sientas mal, que te sientas un vil pecador. Te venimos a decir que hay una esperanza en Cristo, una esperanza de eternidad, una esperanza de vida. Jesús dice en Juan 10:10, yo no vine como a robarles, como el diablo les roba a ustedes, sino yo vine a darles una vida, y una vida en abundancia. Y cuando escuchamos esas palabras, por lo general pensamos, sí, esa vida de dinero que siempre he querido, sí, esa vida de las casas, los lujos y todos esos deseos que tengo en mi corazón. Pero Jesús no se refería a eso, se refería a una vida eterna, a una vida cerca de Él, a una vida aún a pesar de nuestros errores que muchas veces nos alejaron de Él.
esa vida nos vuelve a unir a Cristo y podemos volver a disfrutar eso. Y en la semana pasada teníamos este conflicto como para explicarles de qué se trataba esto, pero quiero decirte lo siguiente. Mira, yo pensé durante muchos años en mi vida que yo tenía una buena vida, entre comillas. Yo disfrutaba todo lo que quería, hacía todo lo que quería, pero no fue que hasta que conocí a Dios que supe que era la verdadera vida. Y eso es lo que te queremos decir hoy. Hoy Dios quiere mostrarte vida verdadera, y esa vida verdadera solo viene a través de Cristo. Cristo dijo lo siguiente: yo soy la verdad, la vida y el camino. O sea, no hay otra forma, no puedes buscarlo. Bien decía Jimmy, muchas veces lo buscamos en otros lados, lo buscamos en el dinero, lo buscamos en el trabajo, lo buscamos en la fama, lo buscamos en un montón de cosas, buscamos esa vida, pero sabes, la única persona que te va a dar esa verdadera vida es Cristo. Y hoy es el tiempo para que tú reflexiones y digas: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero experimentar esa vida de lo que me están hablando estos chicos en la radio. Yo quiero conocer esta vida. Mira, en Ezequiel 37 nos narra una historia sobre unos huesos secos. Y dice la palabra de Dios que un profeta fue ahí y de pronto vio pareciera un cementerio de huesos secos y muertos, y el Espíritu de Dios se acercó con este hombre y le dijo: profetiza a esos huesos y diles que vivan. Y cuando él lo hizo, esos huesos volvieron a tener tendones, carne, y se levantaron personas de esos huesos secos. Yo lo que te quiero decir es: muchas veces nosotros somos esos huesos secos, pero hoy el Espíritu de Dios nos está diciendo que vivas, que experimentes esa vida que solo puedes encontrar a través de Cristo, a través de el que pagó por todos tus pecados y por el cual Dios te quiere brindar esa vida tan extraordinaria que Él pagó con precio de sangre. Wow, amigos, pues miren, es un tema súper padre. Cuando nosotros de verdad estamos en Cristo, todas las cosas empiezan a tener un sentido diferente, porque dice su palabra que Él nos pasó de muerte a vida, y no solo una vida física plena, sino una vida eterna con Dios. Y pues para seguir con nuestro tema, queremos también tocarte algo que también es relevante en esto, que es la resurrección de nuestro Dios, la resurrección de Cristo. Aquí nos hicieron una pregunta y la voy a leer tal cual nos las mandaron, y es: ¿la sangre de Jesús tenía sangre de María? Y lo que te diría es: cuando Jesús vino, Jesús era Dios, y tan era Dios que su nombre era Emmanuel, que Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero también era hombre, y como hombre y haber nacido de una mujer significa que sí tenía sangre, pero en particular tenía sangre de alguien muy especial, que era de David. Dios le había prometido a David que de su descendencia iba a nacer un Mesías, y ese Mesías es Jesús. Entonces sí tiene sangre de su mamá y de su papá, porque Jesús era hombre, pero también tenía una naturaleza divina. Entonces ahí está respondida la pregunta. Sí, ahí en Filipenses 2, 7 y 8 puedes encontrar que no apreció más el ser Dios y se despojó y vino a la tierra para nacer, porque era necesario abrir ese puente que nosotros necesitábamos para llegar otra vez a Dios. Y como les comentaba, amigos, algo que es muy importante en este tema también mencionar es la parte de la resurrección. Tengo aquí un versículo en el cual también se basaba nuestra plática de hoy, y la puedes encontrar en 1 Corintios 15:14. Dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pues recordemos que la base de nuestra fe es que Jesucristo resucitó. Hay los hechos históricos, la palabra y muchas cosas avalan, que incluso testigos, que Jesús resucitó, estuvo entre nosotros, y esa es la parte fundamental, es la médula de nuestra fe. Y pues, ¿quieres comentar algo? Sí, quiero leerte esta joya de versículo que está en Efesios 2. Y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Como comentaba Yuri, no se trata nada más de que, pues resucitó y ya, no, sino que nos resucitó a nosotros juntamente con Cristo, ¿no? Por gracia es que fuimos salvados, y cuando nuestros ojos son abiertos a esa verdad de pecado, a esa condición en la que estamos, y podemos ver
la luz de Cristo, reconociendo que Él nos salvó de ese pecado y de esa muerte eterna, ¿no? Que comentaban hace un rato, que es la separación de Dios. Es ese momento en donde tenemos un nuevo nacimiento. Y pues aquí es donde podemos ver que este evangelio es realmente buenas noticias, no nada más para personas que nunca antes han escuchado o que no creen, sino que todos nosotros que ya hemos escuchado, ya hemos creído, necesitamos recordar constantemente, cada día, la gracia de Dios, ¿no? De su poder que tiene para transformar nuestras vidas y de esa promesa que tiene para nosotros de la vida eterna con Él, y pues que Él está haciendo las cosas nuevas, ¿no? Día con día. Y recuerden, si en este momento ustedes sienten que su vida ya no tiene sentido, que quizás ya están experimentando una muerte espiritual, emocional, interiormente, el regalo mejor que nos ha dado Jesús es la vida eterna, y la vamos a conocer solamente reconociendo que Él es nuestro Señor y Salvador, y este es el momento correcto para empezar a voltear nuestros ojos hacia Él y pues que muera esa persona de pecado, y que empecemos a vivir una vida en eternidad solamente de la mano de Jesús. Sí, y este Jesús del que te hemos estado hablando va a regresar un día aquí en la tierra. Quiero leerte lo que dice en Apocalipsis: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y ha de venir, el Todopoderoso. Y sabes, como quienes conocemos a este Jesús, tenemos esta esperanza y pues estamos aguardándonos para poder verle y poder darnos cuenta que todo lo que hemos vivido ha valido la pena a causa de Él y por Él. Así es, y mira, hace ratito en el estacionamiento me preguntaban los chavos, me tocó escribir como la escaleta de los temas, y me preguntaban, y bueno, ¿y eso de dónde lo sacó Hugo? pero mira, te voy a leer. Yo no vengo de una familia católica. De hecho, yo no profeso así una religión. Yo creo en Jesús, creo que Él me va a salvar, no una religión. Pero me encanta mucho el credo, y lo voy a leer, y yo creo que ahora vas a entender de dónde sacamos todas estas cosas. Y mira, dice así: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó. Y mira, más adelante dice, y por nuestra causa fue crucificado, y en tiempos de Poncio Pilato padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y más adelante dice que Él volverá por segunda ocasión, para que veas que no estamos como inventando todas estas cosas verdaderamente vienen en la Biblia, y pídele al Espíritu Santo que te revele todo esto, y créeme, tu vida va a ser transformada. Así es, amigos, pues vamos, yo creo que a hacer nuestra rifa. Esperado. Vamos a sacar, son 5 regalos. Así es, 5. Y pues vamos a nombrar a los ganadores. Y la primera ganadora de este kit de su Biblia es Alejandra Tenorio Torres. Muchas felicidades. El segundo ganador es Jorge Rodríguez León. Muchas felicidades. También María Ruperta Sánchez Durán. Y tenemos también a Josefina Jiménez Muñoz. Sí, por último a Betty Viveros. Para recoger tus regalos tienes que venir a las instalaciones de 5 Radio, a un costado de Plaza San Pedro. Es importante que vengas de lunes a viernes en un horario de 9:30 de la mañana a 7 de la noche con una identificación. Es bien importante que vengas con una identificación para saber que eres tú y de veras te demos el regalo a ti. Pues amigos, así estamos cerrando ya nuestro programa. Gracias por habernos escuchado, de verdad valoramos
que tomes tu tiempo para estar junto con nosotros en este programa. Agradecemos también a Alfredo que nos ayuda en los controles, gracias. Erandiri que estuvo ahí en los teléfonos. Y amigos, pues todos los que estamos aquí, de verdad lo hacemos con todo gusto para ti. Espero que esto sea de edificación y que de verdad Dios hable a tu vida. Así es. Nos estamos escuchando. Hasta luego. Adiós. Bye.